Ella presumió delante de todos diciendo, soy demasiado para ti, cualquiera lo ve. Yo respondí con calma, tienes razón. Semanas después, cuando me vieron acompañado por alguien aún más atractiva que ella, la burla cambió de dirección, y ahora la que juraba ser intocable es la que suplica de rodillas volver a mi lado. Me llamo Matteo, tengo 29 años y hasta hace poco estaba en lo que creía una relación estable con mi novia Chiara, de 27. Llevábamos alrededor de 2 años y medio juntos. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común, ella era, sin duda, la mujer más atractiva con la que había salido. De esas que hacen girar cabezas cuando entran a cualquier sitio. No voy a mentir, me sentía afortunado de estar con ella. Trabajo como desarrollador de software en una empresa tecnológica de tamaño medio. No es algo glamuroso, pero me paga bien y disfruto lo que hago. Soy más bien tranquilo e introvertido. Hago pesas con regularidad y me mantengo en forma, aunque no soy ningún modelo. Solo un tipo normal con un empleo estable. Chiara, en cambio, trabajaba en marketing para una empresa de moda en el centro de la ciudad. Tenía ese aire de influencer de Instagram, siempre impecable, al tanto de todos los lugares de moda. Al principio me intimidaba, pero en aquella fiesta ella me buscó y me di cuenta de que quizá estaba subestimándome. Durante el primer año, todo fue bastante bien. Ella me llevaba a eventos sociales, fiestas y reuniones de trabajo. No era mi ambiente, pero me gustaba estar a su lado. Me presentaba como su novio con una sonrisa orgullosa y yo sentía que estaba viviendo un sueño. Esta mujer tan atractiva quería estar conmigo, Matteo, un programador que prefería un viernes de código a un bar elegante. Mirando atrás, noto señales que ignoré. Por ejemplo, insistía en que fuéramos en Uber separados a los eventos para hacer una mejor entrada, o se molestaba si yo vestía demasiado informal, incluso solo para tomar un café. Me repetía, tienes que mejorar tu estilo, no puedo dejar que me vean contigo vestido como si compraras en cualquier supermercado. Poco a poco empecé a gastar más en ropa, a cortarme el cabello en lugares caros y hasta me inscribí en su gimnasio exclusivo, que costaba $200 al mes. Me decía a mí mismo que era para ser un buen novio, pero en realidad intentaba ser alguien digno de su aprobación. Con el paso del tiempo, los comentarios hirientes se hicieron frecuentes. En el segundo año ya bromeaba diciendo que yo estaba fuera de mi liga o que sus amigas no entendían por qué seguía conmigo. Al principio me reía, pero luego comenzaron a doler. Recuerdo antes de una fiesta de su empresa, mientras me ajustaba la corbata, me dijo, eres tan afortunado de que a mí no me importen las apariencias. La mayoría ni te miraría 2 veces. Eso me golpeó fuerte. Yo había gastado casi $1000 en un traje para esa noche, intentando verme bien para ella, y aún así nunca era suficiente. Lo peor era cómo se comportaba en público. En las reuniones parecía más interesada en que los demás nos vieran juntos como si fuera un trofeo que demostrar cariño genuino. Era como si su actitud dijera, miren qué generosa soy al salir con alguien por debajo de mi nivel. En redes sociales dejé de aparecer, cuando si salía en sus publicaciones, apenas se me veía de hombro o recortado. Revisando su Instagram, noté que en sus últimas 50 fotos yo aparecía en 3, y en 2 de ellas solo se veía una parte de mi brazo. Hace unos 6 meses todo empeoró. Chiara consiguió un ascenso y empezó a moverse con un círculo distinto, ejecutivos de marketing, gente de la moda, tipos con relojes que costaban más que mi coche. Salía cada vez más con ellos y cuando preguntaba si podía acompañarla, me decía, no te divertirías, es todo trabajo y chismes del sector. Comencé a sospechar que le avergonzaba presentarme. En mi trabajo también me iba bien, había recibido 2 ascensos en el último año y ganaba un buen sueldo, pero no era dinero llamativo ni de escaparate. Cuando trataba de contarle con entusiasmo sobre un proyecto complicado que había completado, ella apenas asentía y cambiaba de tema hacia su última campaña o la cena con algún cliente. Mis amigos lo notaron también. Luca, un buen amigo, me comentó en una barbacoa. ¿Está todo bien entre tú y Chiara? Ella parece distante, como si estuviera en otro lugar aunque esté contigo. Yo la defendí, inventando excusas sobre el estrés laboral, aunque sabía que él tenía razón. Incluso en privado parecía actuar, como si nuestra relación fuera un escenario. El punto de quiebre llegó en el cumpleaños de su amiga Francesca el mes pasado. Ella es de esas personas que organizan fiestas temáticas solo para que todos se tomen fotos. Esa vez el tema era el Gran Gatsby, así que alquilé un smoking y llegué con buena actitud. La celebración era en una azotea del centro, llena de gente guapa bebiendo cócteles caros y posando para las cámaras. Yo apenas conocía a 3 personas aparte de Chiara, así que me mantuve al margen, intentando pasar desapercibido. Mientras tanto, Chiara estaba en su elemento, recorriendo el lugar con un deslumbrante vestido dorado que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. La observaba desde el otro extremo del salón, rodeada de personas que yo apenas conocía. Reía, hablaba con soltura,
parecía completamente en su mundo. Había en ella una energía que pocas veces mostraba cuando estábamos solos. Se veía segura, magnética, como en aquellos primeros momentos que me hicieron fijarme en ella. Mientras tanto, yo me mantenía junto a la barra, con un vaso de whisky en la mano, siguiéndola con la mirada mientras conversaba con varios compañeros de su trabajo. Entonces escuché algo que me dejó helado. Francesca, una de sus amigas, hablaba con otra mujer a la que no reconocí, y ambas me miraban de reojo. No lo entiendo, decía la desconocida. ¿Chiara podría estar con cualquiera? ¿Qué hace con él? Yo también me lo pregunto, respondió Francesca, encogiéndose de hombros. Ella es demasiado atractiva para él. Sí, él parece buen tipo, pero vamos, compáralos. Lo dijeron sin intención de herirme, como si fuera una verdad evidente. Quizá tenían razón. Tal vez estaba con alguien fuera de mi alcance. Pero escucharlo de esa forma, como si yo no existiera, me dolió más de lo que esperaba. En ese momento, otra compañera de Chiara se sumó a la conversación. Creo que le gusta estar con alguien que no le discuta nada. Ustedes saben cómo es. Necesita ser la estrella en la relación. Esa observación me golpeó distinto. Ya no se trataba solo de apariencia, hablaban de nuestra dinámica. Insinuaban que ella necesitaba sentir superioridad para estar cómoda conmigo. Todavía procesaba esas palabras cuando Chiara apareció a mi lado. Había bebido bastante y estaba en ese modo en el que se volvía exagerada y demasiado cariñosa en público. Se recostó sobre mí y me dijo: ¿La estás pasando bien, cariño? Lo dijo de un modo que parecía más un espectáculo para los presentes que una pregunta genuina. Sí, gran fiesta, respondí con tono neutro. Y entonces soltó lo que, sin que ninguno lo supiera en ese momento, marcó el final de nuestra relación. Alzó la voz lo suficiente para que varios escucharan. Hablaba con Alessandro hace un rato, señaló a un hombre en traje impecable, que parecía sacado de un anuncio de perfume. Me dijo que no entiende cómo sigo contigo, porque soy claramente demasiado atractiva para ti. Se rió como si fuera el comentario más divertido del mundo. Le respondí que todos dicen eso, pero que me gusta tener a alguien que sepa valorarme, alguien agradecido de estar conmigo. El grupo alrededor soltó una risa incómoda. No era un chiste, y todos lo sabían. En ese instante sentí cada mirada sobre mí, esperando a ver cómo reaccionaba. Algunos parecían apenados por mí, otros solo curiosos. Podría haber explotado, gritado o marcharme indignado. Pero no hice nada de eso. La miré y pronuncié lo que nadie esperaba. Tienen razón. El silencio fue inmediato. La sonrisa de Chiara se borró. ¿Qué? Lo que escuchaste. Tienen razón, dije con calma. Eres demasiado atractiva para mí. Todo el mundo lo dice, y quizá no estén equivocados. No lo dije con sarcasmo ni con rabia, solo con cansancio. Estaba harto de sentirme el premio de consolación en mi propia relación, de vivir agradecido por migajas de atención de alguien que creía hacerme un favor al estar conmigo. Ella me miraba como si no pudiera comprender lo que ocurría. Matteo, ¿qué estás diciendo? Que tal vez esto ya no da para más. Si de verdad eres demasiado para mí y todos lo creen, quizá deberías buscar a alguien que esté a tu nivel. Su rostro perdió el color. ¿Me estás dejando aquí mismo? No te dejo. Simplemente estoy de acuerdo contigo, y con todos los demás. El ambiente quedó helado. Sabía que ese momento sería recordado como la anécdota principal de la fiesta. Incluso vi a Alessandro observando desde lejos con expresión incómoda, consciente de que sus palabras habían provocado todo. No quise decirlo en serio, insistió Chiara, elevando la voz. Solo bromeaba. Sabes que te amo. Pero yo ya no lo creía. Tal vez ella amaba la idea de tenerme cerca, como prueba de lo humilde que podía ser, alguien dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Lo que no amaba era a mí, Matteo, la persona real. Lo sé, respondí. Pero ambos sabemos que esto no funciona. Terminé mi whisky, dejé el vaso sobre la barra y me dirigí a la salida. Escuché los murmullos crecer a mis espaldas, gente comenzando a comentar lo ocurrido. Antes de llegar a la calle, mi teléfono vibraba sin parar, llamadas y mensajes de Chiara, primero insistentemente, luego de manera frenética. Lo apagué y me fui a casa. Los días siguientes fueron agotadores. Chiara no dejaba de escribir, alternando entre disculpas y reproches. Un mensaje decía: ¿vas a tirar a la basura 2 años y medio por un comentario tonto? Otro: estás siendo demasiado sensible, era solo una broma. Después venía una llamada llorando, jurando que había cometido un error, seguida de otra acusándome de exagerado. El vaivén emocional era insoportable, incluso a la distancia. No respondía nada. No tenía sentido. Ella ya me había mostrado exactamente cómo veía nuestra relación, y yo no podía volver a ignorarlo. Mis amigos pronto se enteraron. Al día siguiente del incidente, Luca me llamó.
Hermano, escuché lo que pasó con Chiara. ¿Estás bien? Sí, de hecho, estoy mejor de lo que pensaba, contesté, sorprendiéndome al sentir que lo decía en serio. Me alegra oírlo. Todos estábamos preocupados por cómo te trataba últimamente, pero ninguno quería decir nada. ¿A qué te refieres? Pregunté. A que siempre hacía comentarios despectivos cuando no estabas. Cosas como que no eras realmente su tipo, pero eras agradable, o que eras un buen ensayo antes de encontrar a alguien más acorde a ella. Siempre nos pareció una falta de respeto. Escuchar eso me dolió, pero también fue un alivio. Confirmaba que no estaba loco ni siendo demasiado susceptible, era real. Pasó cerca de una semana y entonces apareció en la puerta de mi apartamento. Casi no abrí la puerta. Estuve parado frente a ella unos segundos que parecieron eternos, dudando si debía girar la manija o simplemente dejar que se marchara. Una parte de mí quería evitar esa confrontación, esconderme tras el silencio y seguir adelante sin volver a verla. Pero otra parte sabía que tarde o temprano teníamos que hablar. Era inevitable, y prolongarlo solo aumentaría el peso que llevaba sobre los hombros. Cuando finalmente abrí, me encontré con una imagen que me descolocó por completo. Ella, que siempre parecía salida de una revista de moda, estaba irreconocible. El maquillaje, que en otras ocasiones parecía esculpido con precisión quirúrgica, ahora estaba corrido, las sombras en sus ojos se mezclaban con un rastro de lágrimas mal secadas. Su cabello, que normalmente lucía como si un estilista lo hubiera retocado antes de salir, se veía enredado, descuidado, casi como si hubiera pasado días sin peinarse. Llevaba un pantalón deportivo y una sudadera holgada, prendas que jamás le había visto usar en público. Era un contraste brutal, como ver a una estrella de cine de repente convertida en una persona común, sin brillo ni artificios. Matteo, por favor, dijo con la voz entrecortada apenas se abrió la puerta. ¿Podemos hablar? La dejé entrar, no porque quisiera escucharla realmente, sino porque no quería que esa escena se desarrollara frente a mis vecinos. Me imaginaba las miradas curiosas tras las puertas, las cortinas moviéndose apenas para espiar lo que ocurría. Así que la invité a pasar y cerré la puerta detrás de nosotros. Apenas cruzó el umbral, se apresuró a hablar, como si temiera perder la oportunidad. Lo arruiné, lo sé. Ese comentario en la fiesta fue estúpido y cruel. Perdóname, no quise decirlo. La observé un instante, en silencio, antes de contestar. Había algo en su tono que me sonaba aprendido, como si ensayara una disculpa que había repetido en su cabeza durante horas. Finalmente respondí con calma, sin alzar la voz. Claro que lo quisiste decir. Y está bien, porque reflejaba lo que realmente sientes. Siempre lo has sentido. Eso no es cierto. Protestó con rapidez, aunque su voz carecía de la seguridad que solía tener cuando discutíamos. Chiara, sé sincera. ¿Cuándo fue la última vez que me presentaste a alguien sin remarcar que no soy tu tipo, o sin hacer un comentario sobre cómo las apariencias no lo son todo, o que me elegiste porque soy diferente de los hombres con los que sueles salir? Quiso replicar, pero se quedó callada. Su boca se abrió para formar una respuesta, aunque las palabras nunca llegaron. Dime también, continué, ¿cuándo fue la última vez que publicaste una foto nuestra en tus redes? Cuando me hiciste sentir que estabas orgullosa de estar conmigo y no solamente orgullosa de ti misma por mostrar que podías estar con alguien distinto. Yo sí estoy orgullosa de ti, dijo, pero su voz sonó hueca, como una frase lanzada sin convicción, más por costumbre que por verdad. Negué despacio. No lo estás. Y no tienes por qué estarlo. Pero yo merezco estar con alguien que de verdad lo sienta. Lo que siguió fue una conversación larga, casi interminable. Durante más de una hora dimos vueltas en círculos, ella se disculpaba una y otra vez, y yo le respondía que la perdonaba, porque era cierto, ya no sentía rabia. No estaba enojado, estaba cansado, agotado de remar solo en una relación que no me valoraba. Ella cambió de estrategia varias veces, primero lloró, después me prometió cambios que sonaban vacíos, y más tarde trató de despertarme celos mencionando a otros hombres. Alessandro me invitó a salir después de la fiesta, soltó en un momento, como si fuera un golpe final. Pude haberle dicho que sí, pero preferí intentar salvar lo nuestro. Entonces sal con Alessandro, le respondí con serenidad. Creo que él encaja más con lo que buscas. Ese no era el desenlace que esperaba escuchar de mi boca. La expresión en su rostro lo confirmó, sorpresa, incredulidad, y por un instante, un destello de furia contenida. Finalmente se marchó, y cuando la puerta se cerró tras ella sentí algo que no experimentaba en mucho tiempo, alivio. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y medio, y de repente, pudiera por fin soltar el aire. Los días siguientes, para mi sorpresa, fueron liberadores. Retomé el control de mi tiempo y de mi vida. Me sumergí en el trabajo con una energía renovada,
regresé al gimnasio con disciplina, y poco a poco, recuperé amistades que había descuidado por seguir el acelerado calendario social de Chiara. Giovanni, uno de mis amigos de siempre, me invitó a una de las noches de póker a las que llevaba meses sin asistir. Es bueno tenerte de vuelta, me dijo mientras mezclaba las cartas en un descanso del juego. Se notaba tu ausencia. A Chiara nunca le gustaba que viniera, admití. Él sonrió con un gesto de complicidad. Lo imaginábamos. Siempre coincidía que justo esos días tenías otro plan. Además de reencontrarme con mis amigos, decidí empezar terapia. No porque me sintiera en ruinas, sino porque quería entender cómo había permitido tanto tiempo que me trataran como un premio de consolación. La doctora Bianchi, mi terapeuta, me ayudó a poner las piezas en orden. Matteo, me explicó en una de las primeras sesiones, estabas agradecido de que Chiara estuviera contigo, y en ese agradecimiento aceptaste un trato injusto. Hay una gran diferencia entre valorar a tu pareja y sentir que le debes algo por estar a tu lado. Fue como un golpe de claridad. Durante años había vivido en un estado de gratitud constante, esforzándome por demostrar que merecía la atención de alguien como ella, en lugar de exigir respeto en una relación de iguales. En una relación sana, añadió la doctora, ambos deben sentirse afortunados de tenerse. No es un acto de caridad de uno hacia el otro. Con el tiempo, descubrimos que mi tendencia a subestimarme venía de mucho antes. Probablemente desde la adolescencia, cuando prefería enfocarme en los estudios y relegaba lo social a un segundo plano. Crecí con la idea de que el amor era algo que debía ganarse a base de esfuerzo constante, como si fuera una competencia. Pasaron 2 meses hasta que algo inesperado sucedió. Una mañana, en una cafetería cerca de mi oficina, conocí a Sofía. Estaba trabajando en su portátil cuando derramó café sobre unos documentos. Me acerqué con unas servilletas, y así comenzó todo. Sofía era enfermera pediátrica en el hospital infantil de la ciudad. Su atractivo no tenía nada que ver con el de Chiara. Mientras Chiara representaba la perfección calculada y la estética pulida para redes sociales, Sofía irradiaba una belleza natural, cálida, sin adornos. Esa mañana llevaba el cabello recogido en un moño desordenado y el uniforme de trabajo. Y aún así, había algo en ella que resultaba magnético. Gracias, de verdad, me dijo con una sonrisa nerviosa mientras trataba de salvar sus papeles. Estoy teniendo un día horrible, llego tarde, se me cae el café y creo que hasta olvidé darle de comer a mi gato. Suena como un día complicado, respondí, riendo. El peor, replicó ella, aunque con un brillo divertido en la mirada. Soy Sofía, especialista en derramar café y en descuidar gatos. Su humor sencillo y autocrítico me resultó refrescante, un contraste absoluto con la perfección ensayada de Chiara. Comenzamos con cafés ocasionales, luego cenas, y pronto nuestras charlas se extendían hasta la madrugada. Lo que más me sorprendía de Sofía era cómo me trataba, mostraba verdadero interés por mi trabajo, preguntaba con curiosidad genuina por mis proyectos y nunca me hacía sentir que debía probarle algo. Me encanta ver cómo hablas de lo que haces, me dijo una noche, mientras yo le explicaba un problema complejo de programación. Es inspirador ver a alguien tan apasionado. Mi ex solía decir que mi trabajo era aburrido, pero a mí me parece fascinante que puedas crear algo desde cero con código. Esa frase, tan sencilla, tuvo un impacto enorme en mí. Con Chiara, cada vez que hablaba de mi trabajo, recibía gestos de fastidio o comentarios condescendientes. Con Sofía, en cambio, me sentía valorado. No tuvimos prisa. Después de lo vivido, me daba miedo repetir errores, pero ella fue paciente y jamás me presionó. Al mes de salir, inevitablemente surgió la conversación sobre mi relación pasada. Terminó mal, le confesé. Ella me hizo sentir que estaba fuera de mi alcance. Sofía me miró con incredulidad. Eso es absurdo. ¿Qué clase de persona le dice eso a quien se supone que ama? Alguien que lo cree de verdad, contesté. Pues estaba equivocada. Y bastante tonta, para ser honesta, replicó con firmeza. En ese momento comprendí que estaba empezando a enamorarme. No solo por sus palabras, sino porque genuinamente no podía concebir que una pareja tratara de esa forma a la otra. Para ella, el respeto era algo natural, evidente. 6 semanas después, llegó un punto de inflexión. Sofía me invitó a una inauguración en una galería de arte organizada por una amiga suya. Era un evento sencillo, nada que ver con las fiestas ostentosas a las que Chiara me arrastraba. Y, por primera vez en mucho tiempo, me encontré disfrutando de verdad. El evento estaba lleno de piezas de arte de creadores locales, cuadros, fotografías y algunas esculturas menores. Sofía parecía conocer gran parte de las historias detrás de varias de esas obras. Caminábamos despacio entre las paredes repletas, y ella me contaba sobre el recorrido de un amigo suyo que había empezado en la fotografía. Nos detuvimos frente a una serie de imágenes de niños jugando, y Sofía comentó con esa serenidad que la caracterizaba.
Francesca inició tomando fotos en el pabellón pediátrico del hospital donde tú trabajas. ¿Recuerdas? Lo sorprendente es que, aun cuando esos pequeños enfrentan situaciones muy duras, siempre encuentran formas de sonreír. Es como si, a pesar de todo, se aferraran a la alegría. Es hermoso. Mientras compartíamos esa reflexión frente a las fotografías, escuché a mis espaldas una voz demasiado familiar. Me giré y allí estaba Chiara. Vestía un vestido negro de cóctel, ajustado y elegante, con unos tacones que probablemente costaban más de lo que Sofía ganaba en un mes. Su presencia imponía, pero, por primera vez desde que la conocía, su atractivo se sentía artificial, estudiado, casi como si fuera parte de una actuación. A su lado, Sofía, con su sencillo vestido azul y un cardigan ligero, proyectaba una naturalidad que hacía que la ostentación de Chiara pareciera forzada. Chiara, dije con un tono neutro, sin dejar entrever sorpresa ni incomodidad. ¿Cómo estás? Su mirada, casi de inmediato, se dirigió hacia Sofía. Pude notar cómo algo le cruzó por el rostro, desconcierto, quizá incluso un destello de celos. Parecía esforzarse por entender quién era la mujer que estaba conmigo. Estoy bien, respondió, aunque en su voz se percibía cierta tensión. No esperaba verte aquí. La amiga de Sofía es la artista de esta exhibición, le expliqué. Sofía, te presento a Chiara, mi exnovia. Chiara, ella es Sofía. Sofía, con su habitual calidez, extendió la mano y sonrió. Un gusto conocerte, Chiara. Matteo me ha hablado bastante de ti. Eso último era una cortesía, en realidad casi nunca había mencionado a Chiara en nuestras conversaciones, pero era lo correcto decir. Chiara estrechó su mano, aunque se notaba que su mente seguía trabajando a toda velocidad, como si tratara de encajar piezas que no entendía. Lo que más me sorprendía era el contraste. Sofía no necesitaba adornarse para destacar. Había en ella una seguridad tranquila, una elegancia innata que no dependía de maquillaje ni de marcas costosas. Se notaba cómoda en su propia piel, y eso bastaba para hacerla brillar en cualquier entorno. Chiara, en cambio, parecía esforzarse demasiado. Bueno, debería regresar con mis amigos, dijo finalmente Chiara, después de un breve silencio. Fue un gusto, Sofía. Se alejó, pero no dejó de mirarnos varias veces durante la velada. Incluso llegué a verla gesticulando con un grupo de personas mientras señalaba en nuestra dirección, claramente comentando algo sobre nosotros. Sofía no mencionó mucho el encuentro esa noche, apenas un comentario. Se nota que es intensa. Esa es una forma de describirla, respondí. Al día siguiente desperté con 17 llamadas perdidas y cerca de 30 mensajes de texto de Chiara. Habían comenzado alrededor de las 2 de la mañana y continuado hasta las 6. Todos los mensajes repetían la misma idea: necesitaba hablar conmigo, era urgente, que por favor la llamara. Con el paso de las horas, sus palabras se tornaron cada vez más desesperadas. Matteo, tenemos que hablar. No dejo de pensar en ti. Ella no es la indicada para ti. Sé que cometí errores, pero nosotros pertenecemos el uno al otro. No me ignores, te amo. Ella ni siquiera se viste bien. Eso es lo que quieres. Ignoré las llamadas y fui a trabajar. Pero insistió durante todo el día. Finalmente, a la hora del almuerzo, le envié un solo mensaje. Si es una emergencia, llama al 911. De lo contrario, deja de contactarme. Su respuesta fue inmediata. Si es una emergencia. Cometí el error más grande de mi vida. Por favor, Matteo, escúchame. Más tarde, cuando recogí a Sofía para cenar, le mostré todos los mensajes. Vaya, dijo arqueando las cejas. ¿Debo preocuparme? No, le respondí. Simplemente está teniendo problemas para aceptar que seguía adelante. Pero la situación empeoró. En los días siguientes, Chiara aumentó la intensidad de sus intentos. Llamó a mi oficina, envió flores a mi apartamento e incluso contactó a mis amigos en redes sociales pidiéndoles que me convencieran de hablar con ella. El ramo venía con una nota. Matteo, sé que te hice daño y lo lamento. Ahora entiendo lo que perdí. Déjame explicarte. Te amo y sé que tú también me amas. Podemos arreglarlo. Tiré las flores sin responder. En la oficina, Valentina, una de mis compañeras, me advirtió. Alguien llamó varias veces pidiendo por ti. Se la notaba alterada. Decía que era urgente hablar contigo. Le agradecí su discreción. Es mi ex, le expliqué. No ha aceptado que lo nuestro terminó. Pronto dejó de limitarse a llamadas y flores, empezó a aparecer en los lugares que yo frecuentaba. Primero en mi gimnasio, luego en la cafetería donde solía ir por las mañanas y después incluso en el edificio de mi trabajo. Siempre impecablemente vestida, siempre con una sonrisa ensayada. Estaba por aquí, pensé en saludarte, decía cada vez. Yo respondía con cortesía, pero con firmeza. Estoy bien,
Chiara. Espero que tú también lo estés. En una de esas ocasiones, se atrevió a más. Te extraño, Matteo. Extraño lo que teníamos. ¿De verdad no lo echas de menos? No, respondí con sinceridad. No lo extraño. Eso pareció desconcertarla más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Me miró como si hablara en un idioma que no comprendía. ¿Cómo puedes decir eso? Insistió. Éramos buenos juntos. Teníamos algo especial. Teníamos algo complicado, repliqué. Pero no especial. La situación alcanzó su punto más incómodo unas 3 semanas después. Sofía y yo estábamos cenando en un restaurante italiano del centro cuando Chiara apareció. Esta vez no fue coincidencia. Entró directamente, cruzó el salón y se dirigió a nuestra mesa. Matteo, dijo, ignorando por completo a Sofía. Necesito hablar contigo. Chiara, esto no es apropiado. Estoy cenando con Sofía. Solo será un minuto, respondió antes de hacer algo que terminó de agotar mi paciencia, se sentó en la silla vacía junto a Sofía y empezó a hablar como si ella no existiera. He estado pensando en lo nuestro, dijo con voz cargada de dramatismo. Sé que te dije cosas hirientes, pero estaba asustada. Asustada de lo mucho que te amaba, de lo vulnerable que me hacía sentir. Te alejé porque tenía miedo de salir lastimada. Sofía me miró levantando las cejas, sin saber si debía intervenir. Alrededor, otros comensales empezaban a prestar atención a la escena. Chiara, debes irte ahora mismo, le dije con firmeza. Solo escúchame, suplicó. Reconozco que soy difícil, pero cuando estábamos juntos sacabas lo mejor de mí. Yo sé que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Sabía que podía ofrecerle el trato que realmente merecía. Se lo dije sin rodeos. Tuviste 2 años y medio para hacerlo conmigo, y nunca lo hiciste. Ella bajó la mirada y respondió con voz quebrada. Porque era inmadura. Te daba por sentado. Pero he crecido, he cambiado. Ahora entiendo lo que tenía contigo. En ese momento, Sofía intervino. Su tono fue sereno, pero firme. Disculpa, Chiara, creo que deberías marcharte. Chiara la miró sorprendida, como si hubiera olvidado por completo que no estábamos solos. Con gesto desdeñoso, respondió. Lo siento, pero Matteo y yo tenemos una historia juntos. Esto no te concierne. Claro que me concierne, dijo Sofía, sin perder la calma, porque Matteo es mi novio ahora. Y lo que estás haciendo lo incomoda a él y a mí también. Vi cómo la expresión de Chiara cambiaba. Me observaba a mí y luego a Sofía, tratando de procesar la realidad. ¿Tu novio? Repitió incrédula. Sí, contestó Sofía con sencillez. La compostura de Chiara se quebró. Matteo, dime que no hablas en serio. ¿Ella? ¿Después de lo que tuvimos juntos? La miré directamente y respondí. Lo que tuvimos no era bueno, Chiara. No era sano. Y sí, hablo completamente en serio con Sofía. Ella titubeó, buscando palabras. Pero se quedó sin saber qué decir. Sofía soltó una risa suave. Gracias, respondió con ironía. Prefiero ser ordinaria antes que cruel. Ese comentario la dejó sin respuestas. Finalmente, Chiara, con tono desesperado, dijo. Sabes que pertenecemos el uno al otro. Lo nuestro era especial. Lo nuestro era que me hicieras sentir que debía estar agradecido solo por recibir tu atención, le contesté. Con Sofía tengo a alguien que realmente me respeta. Los ojos de Chiara se llenaron de lágrimas. Yo sí te respeto. No, nunca lo hiciste, le dije con firmeza. Por eso hice un gesto entre nosotros, nunca va a volver a pasar. Se quedó unos segundos inmóvil, con lágrimas corriéndole por el rostro. Luego, de repente, se levantó y salió del restaurante sin decir nada más. Sofía y yo permanecimos en silencio. Al cabo de un rato, ella comentó. Vaya, eso fue intenso. Lo siento, debí manejarlo mejor, le dije. Lo hiciste bien, respondió. Aunque me quedé pensando en lo que quiso decir con que yo era ordinaria. Porque desde donde yo estoy, tú eres todo menos común. En ese instante supe que estaba completamente enamorado de ella. Después de aquella escena en el restaurante, Chiara empezó a contactarme de forma cada vez más errática y desesperada. Mandaba correos larguísimos a cualquier hora de la madrugada, enumerando todo lo que extrañaba de nuestra relación y lo que supuestamente haría distinto si le daba otra oportunidad. Uno de esos mensajes fue particularmente revelador. Decía, Matteo, sé que una vez dije que no eras suficiente para mí, pero estaba equivocada. Tú eras demasiado bueno para mí. Ahora lo entiendo. Y me mata saber que tu felicidad está con otra, porque eso lo tuve yo y lo arruiné. Sé que no merezco otra oportunidad, pero te lo ruego, dame una. Haré lo que quieras, seré quien quieras que sea. Solo no renuncies a nosotros. Al leerlo, sentí una mezcla de tristeza y alivio.
Tristeza por ver cómo seguía sin comprenderlo, y alivio porque ya no me quedaban dudas. Ella estaba dispuesta a ser cualquiera que yo quisiera, cuando lo único que yo deseaba era estar con alguien auténtico, alguien que no pensara que el amor consistía en representar un papel o en aceptar migajas. No respondí a ese correo ni a ninguno de los demás. Los guardé en una carpeta por si algún día necesitaba recordarlos, pero no volví a involucrarme. Con Sofía, las cosas iban cada vez mejor. Conoció a mis amigos y se ganó su cariño de inmediato. Se interesaba por sus vidas, recordaba detalles de sus trabajos, preguntaba con genuina curiosidad y hacía un esfuerzo real por conectar con todos. En la fiesta de fin de año de mi empresa se integró como si siempre hubiera formado parte del grupo. Tu novia es increíble, me dijo mi compañero Davide. De verdad me escuchó cuando le conté lo que hago. Casi nadie soporta mis historias de bases de datos. Esa era la diferencia. Sofía nunca veía mis intereses o amistades como algo que debía tolerar, para ella eran parte de mí, y valía la pena comprenderlas. Cuando la llevé a cenar a casa de mis padres un domingo, ayudó a mi madre en la cocina sin que nadie se lo pidiera y pasó más de una hora hojeando álbumes viejos con mi padre, escuchando con atención sus historias de mi infancia. Mientras recogíamos la mesa, mi madre me susurró. Ella sí te quiere de verdad, Matteo. No está aquí solo por apariencias. 4 meses después de comenzar mi relación con Sofía, volvimos a encontrarnos con Chiara por última vez. Fue en un mercado de agricultores un sábado por la mañana. Paseábamos tranquilos, disfrutando del sol, cuando la vi entre la multitud. Ella también nos vio. Por un momento pensé que se acercaría, pero se limitó a observarnos desde lejos. Sofía reía por algo que le había dicho, completamente natural, mientras yo la rodeaba con el brazo. Éramos felices, y se notaba. Chiara se quedó unos minutos mirándonos, luego dio media vuelta y se marchó acompañada de un hombre alto, elegante, del tipo que siempre había dicho que era más de su gusto. Pero lo que más me sorprendió fue su mirada. No reflejaba alegría ni satisfacción, sino un vacío extraño. Como si estuviera atrapada en un papel que ya no sabía interpretar. Y aunque esa escena podría haber removido viejos recuerdos, no sentí nada más que una certeza tranquila, había tomado el camino correcto. No volvió a escribir, ni a buscarme, ni a aparecer de improviso. Fue como si se hubiera desvanecido de mi vida de un momento a otro. Y en ese silencio comprendí que el cierre no vino de sus disculpas ni de sus súplicas, sino de mí mismo, de la decisión de no regresar a lo que me dañaba. Mientras caminábamos entre los puestos del mercado, Sofía me tomó de la mano y me sonrió como si todo lo que necesitáramos estuviera ahí, en ese instante simple y verdadero. No necesité más pruebas, lo nuestro no era una repetición del pasado, era un inicio distinto, sólido y sincero.